Tips para prevenir el cáncer. 1. No consumas tabaco. 2. Lleva una dieta saludable. 3. Mantén un peso saludable y haz actividad física. 4. Protégete del sol. 5. Vacúnate. 6. Evita comportamientos riesgosos. Y 7. Consigue atención médica regular. Gracias por continuar con nosotros aquí en tu programa Torre Médica. Estamos en este último bloque, nuestra mesa de conclusiones con nuestros invitados, el doctor Daniel, el doctor Aldo. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y bueno, pues importante, ¿no? ¿Qué pasa después de un tratamiento quirúrgico de los pacientes que fueron diagnosticados con un tumor óseo? Doctor Aldo, ¿cuál es el seguimiento posterior a estas cirugías? Sí, una vez que se ha realizado la cirugía, ya sea de salvamento de la extremidad o radical, el seguimiento es para vigilar los pulmones, que es el principal sitio donde regresa la enfermedad posterior a tiempo de que fue tratada de forma quirúrgica. Entonces, mediante tomografía pulmonar, ¿sí? Y estar evaluándolos en base a una distribución de tiempo. Primero a los 3 meses, posteriormente a los 6 meses y ya cada 4 a 6 meses con tomografías simples de pulmón. Y en el sitio local donde estuvo el tumor, donde se operó el tumor primario, es en base a la clínica y básicamente con eso. Los factores que impactan en la sobrevida para los pacientes con osteosarcoma, entiendo que esto va en base al diagnóstico, a la etapa en la que se diagnostica, pero habrá factores que tenemos que considerar para que la sobrevida sea de alguna manera mejor, ¿no? Sí, el principal factor pronóstico que nos va a determinar si se va a curar el paciente es la enfermedad metastásica al diagnóstico. De todos los pacientes que se hace diagnóstico de sarcomas, el 20 al 30% va a tener enfermedad metastásica. La sobrevida de ellos es del 20 al 30% aproximadamente en México, mientras que aquellos que no tienen una enfermedad metastásica al diagnóstico tienen sobrevida hasta el 80, 70, 80%, básicamente. Aspectos importantes a considerar y considerar aspectos primarios que la sociedad que nos ve a través de la pantalla tome en cuenta para poder cambiar un poquito el comportamiento por la desinformación. Les decíamos que hacemos una labor de búsqueda a través de un espacio que se llama Torre Urbana, en la que tanto Violeta como Lalo Castillo salen a las calles de la Gran Guadalajara a hacer una entrevista directa a la gente, y nos dimos cuenta que es del desconocimiento social del comportamiento de tumoraciones sólidas en extremidades. Ni en adultos ni en niños tienen conocimiento de la sociedad. Creo que el objetivo de este programa es orientar a la sociedad de cuáles serían los puntos pivotes en los que debemos de trabajar nosotros como padres, ¿sí?, de nuestros niños en casa, para tomar en consideración aspectos que puedan tener un comportamiento diferente. Yo creo que uno de los puntos más importantes es creerle a los niños, sobre todo a los que están en edades pequeñas, entender que cuando un niño normalmente nos refiere que tiene un dolor, nosotros siempre tratamos de justificar de que juega, corre, brinque, salta y en algún momento se ha de haber golpeado o torcido el tobillo o el pie o la rodilla. Hay que entender que un dolor que normalmente es recurrente, que normalmente no se asocia con una actividad física o se aumenta con la actividad física, tumores que tienden a ser más de predominio nocturno, dolores que van a estar asociados a este tipo de comportamientos y que no se quitan, se tienen que estudiar. No es normal que tenga el dolor el paciente. Entonces, tratar de no hacer la medicación que normalmente hacemos, el darle el medicamento de paracetamol o el ibuprofeno para controlarlo, llevarlo con un especialista que pueda descartar que no tengan este tipo de enfermedades. Y la otra, vigilar a nuestros niños, saber cómo es su cuerpo. Normalmente vemos sus extremidades, vemos los brazos y eso. Si vemos algo que se está inflamando desde chiquito, pues ver que algo de eso no sea por una tumoración. Si hay una inflamación, estudiarlo, llevarlo con un médico para que tomen estudios, mínimamente una radiografía, para poder determinar si hay algo más o solamente es, ahora sí, un esguince o alguna cosa que facilitó que se inflamara la articulación o que le doliera. ¿Existe algún estudio primario, sanguíneo, no imagenológico, sanguíneo, algo en lo que los padres, hemos hablado mucho sobre la parte del check-up que la gente debemos de tener de forma ordinaria, pero al menor no lo contemplamos? La consulta del niño sano es algo que muchos dejan solamente para situaciones emergentes. Nuestro país, desafortunadamente, no tiene una medicina preventiva, hace una medicina curativa cuando ya tenemos una situación,
reitero que la situación de pandemia nos alejó a muchos de una continuidad en un tratamiento y no fueron los niños la excepción, desafortunadamente. Entonces, esa parte de crearles una cultura de monitorización, tanto en la palpación como los tejidos articulares, como un monitoreo, pero ¿no existe algún otro indicador que pueda ser importante para la sociedad? Dentro de los check-up, algo que se puede agregar sería algo que se llama química ósea. Es un estudio que igual se saca en sangre y nos da elementos como lo que es la fosfatasa alcalina, fosfatasa ácida, deshidrogenasa láctica, que todos esos vienen incluidos como en la química ósea, y eso nos permite ver que cuando nosotros tenemos una elevación de estos niveles normales, pueden ser por un crecimiento de un tumor. Cada una de estas como sustancias se van aumentando conforme la tumoración va creciendo, y por ejemplo la deshidrogenasa láctica nos sirve como para ver el pronóstico del paciente. Mientras mayor sea esta fuera de los rangos normales, peor pronóstico tiene el paciente. Entonces, algo que se pudiera hacer de método no invasivo como no radiográfico sería tomar esas químicas óseas para poder ver cómo se van elevando esos niveles. Y hay estándares marcados para las edades, para saber de entre cuánto y cuándo está normal. Y si esas están empezando a disparar, entonces saber que ya hay una problemática ahí que tenemos que poner enfoque. Los estudios de imagen que soportan el diagnóstico sugestivo de una tumoración sólida de huesos son radiografía, la tomografía entra en el rol de juego de esto, y la resonancia magnética. ¿Algún otro estudio complementario que deban de llevar en la parte de imagen? Existe el gamagrama y el PET, que son dos estudios ya más enfocados a ver qué tanto metabolismo tiene y qué tanto crecimiento va a tener esa tumoración, qué tan maligno puede ser. Normalmente los dejamos al final, uno porque no son accesibles a todos los pacientes, desgraciadamente son costosos, y la otra sí nos permiten hacer tanto el rastreo de manera local de la tumoración como de manera sistémica, entonces es como un 2 en 1. Sí permiten, nada más que la desventaja es que como tienen radiofármacos, son medicamentos como radioactivos que se ponen en el cuerpo, pues no son tan saludables estarlos haciendo como de manera tan rutinaria. El PET nos permite hacerlo porque es a base como de azúcar, entonces eso no es tan dañino para el organismo del paciente. El tipo de prótesis, Daniel, que los pacientes pueden llegar a requerir es diferente a la prótesis convencional que se emplea en pacientes con otro tipo de padecimientos. Me refiero a prótesis de cadera, rodilla, tobillo, en casos de lesiones. Sí cambian porque normalmente perdemos la estabilidad de la articulación. Como quitamos ciertas cápsulas o ciertas bolsas que dan la capacidad articular de estabilidad, necesitamos que sean implantes que tengan ciertos movimientos, pero que estén controlados esos movimientos, que no permita que hagan una hiperextensión o que hagan una hiperflexión, que normalmente está contenido por los ligamentos. En este caso lo que permitimos es que tengan cierto movimiento, y la otra la estabilidad que van a tener. Normalmente las primarias son palitos o vástagos que están dentro del hueso chiquitos, y en el caso de las tumorales pues tienden a ser grandes, para que esto permita que tengan una vida como mayor y alcancen a tener duración de 15, 20 años para que no estén haciendo cirugías tan repetitivamente. Los implantes normales que se ponen para cirugías de desgaste de rodilla y eso tienen una cierta durabilidad, pero no están sometidas al estrés de una resección de 20 centímetros, de 30 centímetros por una tumoración. Entonces eso le permite que tenga la estabilidad dentro del hueso y que no se aflojen de manera tan sencilla. Hablábamos, Aldo, sobre un aspecto que ha permitido la evolución diferente en el comportamiento de la enfermedad metastásica. La evolución de la neoadjuvancia, que es empezar de manera temprana, ¿es combinado quimioterapia y radioterapia o dependiendo de la condición clínica del paciente? No, en un inicio no. Se ha visto que la radioterapia no tiene tanto impacto en la enfermedad sistémica. Es la quimioterapia únicamente, y posteriormente, una vez que ocurrió la cirugía de prótesis o radical, reevaluamos el pulmón. Es un protocolo ya estandarizado. Okay. Y nos toca evaluar, si persisten las lesiones que estuvieron al diagnóstico, tenemos que entrar a operarla. Y viene otra cirugía que es toracotomía, o conocido como metatarséctomía pulmonar. Son los casos en los que es indicativo en un momento dado, toda vez que la condición de la quimioterapia a la que estuvieron expuesta pudiera haber limitado en un momento dado las lesiones metastásicas, ¿cierto? Sí, totalmente. Ahora, hay que tener en cuenta que las lesiones metastásicas pueden ocurrir al diagnóstico, durante el tratamiento y después del tratamiento, o cuando ya el paciente se fue de vigilancia, cuando ya se terminó todo su tratamiento de quimioterapia y quirúrgico. 1 año después, 2 años después, pueden presentar lesiones. Y desde la presencia o aparición de las metástasis,
nos puede dar un indicador de cuál va a ser la evolución final. No es lo mismo tenerlas después del tratamiento a que durante el tratamiento, porque nos dice si durante le estamos dando quimioterapia y presenta lesiones metastásicas, nos habla del comportamiento biológico de la enfermedad, se está comportando de forma agresiva. No la estamos controlando, no le estamos ganando. Bueno, pues la verdad es que yo los invito en casa a las mamás a estar atentas, como ya dijo el doctor, o sea, un dolor de hueso hay que atenderlo. El niño no es un dolor por crecimiento, sin embargo, hay que poner ojo, cualquier deformidad, cualquier cosa. Y pues gracias a ambos por haber estado aquí con nosotros y les invito a que se queden en el glosario médico. ¿Nos acompañan? Continuamos en Torre Médica. Continuamos. Gracias. Seguimos con más en Torre Médica, su programa de especialidades. Gracias por llegar hasta este punto. En una de las secciones, me atrevo a decir, a la par de Torre Urbana, que más rating tiene de acuerdo a los números. Y justamente en esta sección vamos a buscar prepararnos para el Examen Nacional de Residencia Médica, o mejor conocido como ENAR, y me da mucho gusto estar con Renata. Renata, ¿cómo estás, Renata Solorio? Bien, bien, ¿y tú, Lalo? Muy bien, listos una semana más para traducir las palabras que se estuvieron trabajando o ciertos conceptos en un tema delicado, en un tema interesante, en un tema que, como lo vimos en las cámaras de Torre Urbana, no es muy conocido para la sociedad. Estamos hablando del cáncer en huesos para niños y jóvenes. Y justo la primera palabra que queremos traducir al español, Renata, amigos, es osteosarcoma. Y es ese tipo de cáncer que comienza justamente en los huesos. Ahora vamos a pasar a otro tipo de cáncer, que es el condrosarcoma, que este es un cáncer que se origina en el tejido cartilaginoso que tenemos en las articulaciones, y este es un tejido conectivo flexible y que nos ayuda pues a tener mejor movimiento. Otro de los términos que seguramente en algún momento he escuchado son los glóbulos rojos, y cumplen una función muy importante porque al interior de estos hay una proteína llamada hemoglobina, y también los glóbulos rojos son los encargados de transportar el oxígeno desde nuestros pulmones hasta el resto del organismo. Ahora pasamos a glóbulos blancos, que estas son células sanguíneas que forman parte de nuestro sistema inmune, que están encargadas en atacar infecciones u otras enfermedades. Médula ósea. La médula ósea es justo ese tejido suave y esponjoso que está en el centro de los huesos, y al interior de estas se generan distintos tipos de glóbulos, unos de ellos justamente los glóbulos rojos. Ahora pasamos a médula amarilla, que este es un tejido graso que se encuentra en los huesos largos de nuestro cuerpo, como por ejemplo el fémur, el húmero, entre otros, y tiene como función el almacén de grasa. Y bueno, la última palabra que queremos compartir con ustedes tiene que ver con plaquetas. ¿Qué son las plaquetas? Son esos fragmentos de células propiamente que forman parte de la médula ósea y que permiten justo el producir coágulos sanguíneos. Esto es para tener una mejor cicatrización cuando tenemos un sangrado que sea lento. Y con eso estamos llegando al final de este programa, pero también al final de esta sección. Renata, muchas gracias. No, gracias a ti. Muchas gracias, y recuerda que cada semana tenemos una cita aquí en Torre Médica, su programa de especialidad.